Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva revisión de los mercados. Hoy es sábado, 7 de febrero de 2026 y, bueno, con la campana ya en silencio y la semana bursátil cerrada, por fin tenemos tiempo. Tiempo para respirar y analizar con calma los datos. Totalmente. Y esa calma es crucial, ¿eh? La volatilidad del día a día te obliga a mirar el árbol, pero el fin de semana te permite ver el bosque completo, entender las corrientes de fondo que de verdad movieron el capital. Exacto. Y para eso tenemos una pila de informes que nos dan una radiografía bastante completa. Vamos a mirar el panorama mundial, el sentimiento de los inversores, haremos zoom en los índices de Estados Unidos, los sectores, las materias primas, y claro, terminaremos con el grupo que ha estado en boca de todos, las famosas 7 magníficas. Una visión de 360 grados. Es la única forma, ¿no? La única forma de conectar las piezas y no perderse en el ruido. La historia de esta semana yo creo está en cómo se conectan todos esos puntos. Ese es exactamente el plan. Queremos desglosar los datos para entender los movimientos clave, identificar quiénes ganaron, quiénes perdieron y, sobre todo, entender el porqué. Así que vamos a desgranar todo esto. Adelante. Muy bien. Empecemos con la vista de pájaro. El índice mundial, el ACW, tuvo un buen cierre de semana, ¿eh? Una subida del 2,14%. Y en lo que va del año acumula un 3,39%. A primera vista, un comienzo de 2026 bastante sólido, ¿o no? Sí, si solo miras el titular parece que todo va bien en el mundo. Pero como siempre, la historia real está en los detalles, bajo la superficie. No todos los mercados están remando en la misma dirección. Ni con la misma fuerza, claro. A eso quería llegar. Porque al rascar un poco, encontré un dato que, la verdad, me dejó pensando toda la mañana. No es Estados Unidos, no es China, es Brasil. ¿Brasil? Sí. El ETF que sigue a su mercado, el EWZ, muestra un rendimiento anual del 18,22%. ¡Wow! Es una locura. Y no es solo el líder del año, también lo es del trimestre y del mes. Una barrida total. Y este es para mí el primer gran indicio de la historia de esta semana. El liderazgo tan contundente de Brasil sugiere un renovado y fuerte apetito por los mercados emergentes. Podríamos estar viendo un flujo de capital global que está buscando activamente nuevas oportunidades de crecimiento fuera de los sospechosos habituales. Y no es el único jugador internacional que llama la atención. Del otro lado del espectro, en los mercados desarrollados, tenemos a Japón. Ajá. Su ETF, el LWJ, fue el mejor de la semana, con una subida muy sólida del 4,29%. Y para completar el cuadro, vemos la otra cara de la moneda, con Argentina. Muchísima volatilidad. Una ganancia diaria del 1,81% que se borra con una caída semanal del 5,13%. Lo que comentas es fascinante porque nos muestra la complejidad del momento. No es un simple risk on o risk off. Tienes a Japón, un mercado desarrollado, mostrando una fortaleza tremenda. Y luego tienes ese contraste entre Brasil y Argentina, ambos emergentes, que ilustra a la perfección el perfil de riesgo-recompensa. El informe, de hecho, sugiere seguir Brasil para crecimiento anual y monitorear volatilidad diaria. Es un mensaje claro. El potencial de ganancias es enorme, pero prepárense para un viaje con turbulencias. Las grandes ganancias casi nunca vienen en línea recta. Entendido. Tenemos un mundo que avanza, pero con polos de crecimiento muy definidos y volátiles. Ahora, si esos son los números, ¿cuál era el ambiente, la sensación entre los inversores? Miremos el índice de miedo y codicia, que para mí es como el termómetro emocional del mercado. Una herramienta fundamental, porque nos recuerda que los mercados no solo se mueven por balances y proyecciones, sino por algo tan humano como la psicología de masas. Y esta semana la psicología está rara. El indicador está en 45, que se califica como neutral. Pero aquí viene el detalle clave. La tendencia es de miedo creciente. Hace solo una semana estábamos en 56, en plena codicia. Y hace un mes en 51. Es como si el optimismo se estuviera desinflando poco a poco. Este cambio, aunque parece sutil, es muy significativo. Pasar de la codicia a un sentimiento neutral con miedo creciente, justo cuando el mercado general, medido por el SPI, está coqueteando con su máximo de 52 semanas.
Es una señal de tensión. Hay una clara desconexión entre el precio que está en las nubes y el sentimiento que se está volviendo más pesimista. Podría ser que los inversores estén mirando hacia abajo, preguntándose si la subida ha sido demasiado rápida y si es momento de tomar algunas ganancias. Y para añadir más leña al fuego, el informe menciona que el volumen de negociación está siendo más alto que el promedio. O sea, no es un miedo pasivo, hay mucha actividad, muchas acciones cambiando de manos. Y eso es crucial. Un alto volumen junto con un aumento del miedo puede ser un precursor de mayor volatilidad. No es una sirena de alarma, pero sí es una luz amarilla parpadeando en el tablero. El mercado está muy activo, pero también muy nervioso. Vale, y eso me lleva a una pregunta. Si hacemos zoom en Estados Unidos, vemos una historia de divergencias muy claras. Pero hay un dato que a primera vista no me encaja con ese miedo creciente. A ver, dispara. Es en estas contradicciones donde a menudo se esconde la verdad del mercado. Bueno, por un lado tenemos al IWM, el índice de las empresas de pequeña capitalización. ¿Las small caps? Exacto. Fue el mejor del día, subiendo un 3.59%, y también de la semana con un 2.07%. De hecho, en lo que va de año, lidera cómodamente con un impresionante 7.66%. Un desempeño estelar para las small caps, sin duda. Pero en el extremo opuesto, el QQQ, que agrupa a los 100 gigantes tecnológicos del Nasdaq, Tuvo una semana para el olvido. Cayó un 1.97%. y lo más llamativo es que esté en negativo en lo que va de año. El SPY, el mercado en general, también terminó la semana ligeramente a la baja. Este es el segundo gran titular de la semana y probablemente el más importante. El dinero está buscando un nuevo hogar. Después de un año dominado por los gigantes tecnológicos, estamos viendo la evidencia más clara de una rotación de capital. Los inversores están saliendo de las mega tecnológicas y apostando por empresas más pequeñas, más ligadas a la economía doméstica, como las del IWM, o incluso las industriales del DIE, que también tuvo una semana positiva. Ok, la rotación. Pero aquí viene mi duda. A todo esto se suma que el VIX, el famoso índice del miedo, cayó un 18,42% en la semana. ¿Cómo es posible que el sentimiento muestre miedo creciente y al mismo tiempo el VIX se desplome? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta nos da la clave de todo. Piénsalo así. El miedo creciente del índice de sentimiento es como un conductor en la autopista que ve tráfico más adelante y levanta el pie del acelerador. Está siendo más cauto. No está pisando el freno en pánico. Eso sería un VIX disparándose. Simplemente está siendo más precavido, quizás cambiando de carril para encontrar una ruta más segura. Y ese cambio de carril es la rotación de la que hablamos. Claro. De tecnología a industriales, por ejemplo. Es una redistribución del riesgo, no una huida del riesgo. No hay pánico, hay estrategia. Me encanta la analogía. Queda clarísimo. No es pánico, es precaución estratégica. Y supongo que esa estrategia, ese cambio de carril, se ve aún más nítido si miramos el mapa de los sectores. Es como seguir el rastro del dinero. Exactamente. El análisis sectorial es el GPS que nos muestra con precisión a dónde se están moviendo esos flujos de capital. Y el mapa de esta semana es un dibujo perfecto de lo que dices. Los ganadores. Consumo defensivo con una subida del 5,30%. Seguido de industriales con un 4,68%. Materiales básicos con un 4,55% y energía con un 4,31%. Escucha esos nombres. Son la economía real en estado puro. Cosas que necesitamos todos los días, cosas que se usan para construir y la energía que mueve el mundo. Es una apuesta clara por la actividad económica tangible. Clarísimo. Y en el otro extremo, los perdedores. Servicios de comunicación que cae un 3,60% y consumo cíclico con una baja del 2,62%. En lo que va de 2026, los líderes indiscutibles son energía, con una subida espectacular del 19,10% y consumo defensivo, con un 13,21%. La narrativa se confirma a la perfección. El dinero se movió de los sectores que dependen del gasto discrecional del consumidor y de los gigantes del entretenimiento, hacia sectores defensivos y cíclicos tradicionales. Refuerza la idea de una mayor cautela y quizás una expectativa de que la economía real se va a comportar mejor de lo esperado. Y dentro de todo esto, hay un dato sobre el sector tecnológico, el XLK, que me parece muy curioso.
El viernes tuvo el mejor rendimiento diario, con una alza del 4,06%. Ajá. Pero a pesar de ese rebote tan fuerte, sigue en negativo en la semana, en el mes y en el año. Eso es muy revelador. Nos habla de la volatilidad del sector en este momento. Ese rebote del viernes parece más una compra de oportunidad, un comprar la caída de manual por parte de algunos inversores, que un cambio de tendencia. Un día positivo no borra la debilidad de fondo que hemos visto en las últimas semanas. La corriente principal sigue yendo en otra dirección. Tiene sentido. Y si la corriente va hacia energía y materiales, la siguiente pregunta lógica es, ¿qué está pasando con los materiales y la energía en sí? ¿Cómo se ve el mercado de materias primas? Es el eslabón que conecta el rendimiento de esas acciones con los activos físicos subyacentes. Es una pieza fundamental de este rompecabezas que estamos armando. Y el rompecabezas aquí muestra una imagen de fortaleza por todos lados. Es un abanico de ganadores increíblemente diverso. El líder anual es el uranio, con un impresionante 22,07%. Uf, el uranio. El líder trimestral es la plata, con una subida increíble del 60,80%. El mejor del mes fue el oro, con un 24,27%. Y para rematar, el ganador de la semana fue el chocolate, el cacao, con un alza de más del 10%. La dispersión es notable. Esto no es solo una historia sobre metales preciosos como refugio. Vemos fuerza en metales industriales como la plata, en la energía del futuro como el uranio, e incluso en productos agrícolas. Es un movimiento muy amplio, que sugiere una demanda sólida a través de toda la economía real. Y aquí viene el gran contraste, la otra cara de la moneda. Mientras las materias primas brillan, un activo de riesgo por excelencia como Bitcoin tuvo una semana muy difícil. Una caída del 16,42% y acumula una pérdida de casi el 20% en lo que va del año. Esto plantea una pregunta importantísima sobre el apetito por el riesgo. Vemos un claro movimiento hacia activos tangibles, tradicionales, que se perciben como reserva de valor en tiempos de incertidumbre. Claro, oro, plata, recursos básicos. Al mismo tiempo, el capital parece estar huyendo de los activos más especulativos y digitales. Podría ser la señal más clara de que los inversores están buscando refugio en el valor real y tangible. Vale, creo que todas las piezas nos están llevando al mismo lugar. Y ahora llegamos al momento de la verdad. Al grupo que fue el motor indiscutible del mercado durante tanto tiempo. Las 7 magníficas. Y la imagen no es nada bonita. Aquí es donde la historia de la rotación se confirma. O se desmiente. Es el epicentro del cambio que estamos describiendo. Los resultados son, como mínimo, caóticos. En la jornada del viernes, vimos a Nvidia subir un impresionante 7,92%. Pero al mismo tiempo, Amazon se desplomó un 5,55%. En el balance semanal, la mayoría tuvo pérdidas. La primera conclusión es evidente. Ya no se mueven en bloque. Se acabó eso de comprar las magníficas como si fueran una sola cosa. El mercado está diferenciando y mucho. Pero el panorama anual es donde el cambio se vuelve dramático. En lo que va de 2026, solo Apple y Google están en terreno positivo. Nombres como Amazon, Nvidia y Tesla muestran caídas importantes. Pero el dato que me dejó helada es el de Microsoft, con una caída del 17,05% en poco más de un mes. ¿17%? Un menos 17% en Microsoft. Esto es más que una simple caída. Es un terremoto en la cartera de muchísimos inversores. Es que este es el dato más revelador de todo el análisis. La debilidad generalizada de este grupo, con la excepción de Apple y Google, explica a la perfección por qué el QQQ está rezagado. La narrativa de que solo suben 7 acciones que dominó el año pasado, sencillamente se ha roto, se acabó. Y lo de Microsoft es un aviso para navegantes. El mercado ya no está dispuesto a pagar cualquier precio por el crecimiento futuro. Y dentro de ese grupo roto hay matices. El informe recomienda seguir Google para crecimiento anual, que junto con Apple son las únicas que aguantan. Exacto. La narrativa se rompió. El año pasado podías comprar cualquiera de las 7 con los ojos cerrados y te iba bien. Ahora es como una familia en la que 2 hijos sacan buenas notas, Apple y Google, y los otros 5 están en problemas. Y Microsoft, Microsoft está repitiendo el curso.
El mercado se ha vuelto extremadamente selectivo. Ya no compra el concepto, compra los resultados y el valor específico de cada compañía. Entonces, si unimos todos los puntos, ¿qué nos deja esta semana? Un mercado global que en la superficie avanza, pero que por debajo tiene a Brasil como una estrella emergente muy potente. Nos deja un sentimiento que se enfría, pasando de la codicia a una cautela estratégica, a pesar de que los precios siguen cerca de máximos. En Estados Unidos, la palabra clave es rotación. El dinero está saliendo de forma clara de la mega tecnología y buscando refugio y oportunidad en las empresas más pequeñas, en la industria, en los sectores defensivos. Como consecuencia directa, las materias primas, los activos tangibles, están en auge, desde el uranio hasta el oro, mientras los activos de riesgo más especulativos como Bitcoin sufren, y el grupo que parecía invencible, las 7 magníficas, muestra unas fisuras enormes y evidentes. Todas las flechas apuntan en la misma dirección. Sin duda, todo parece indicar que podríamos estar presenciando un cambio de guardia en el liderazgo del mercado. Esa concentración extrema en un puñado de acciones tecnológicas que marcó el ciclo anterior está dando paso a una dinámica mucho más amplia, más diversificada. Y esto nos deja con la gran pregunta para reflexionar. ¿Es esto un simple ajuste temporal, una pausa en el camino? ¿O estamos realmente al inicio de un nuevo siglo para 2026, uno donde los ganadores serán muy diferentes a los del pasado reciente? De acuerdo. Entonces, antes de meternos de lleno en esta lista, hay que dejar algo clarísimo. Esto que vamos a desglosar no son recomendaciones de inversión, para nada. No, en absoluto. Pensemos en esto más como puntos de partida. Una selección de acciones con situaciones muy particulares y nuestra misión es entender qué las hace interesantes para investigar justo ahora. Exacto. No es una lista de compra esto. Es más bien una lista de mira qué historia más curiosa está pasando aquí. Claro. Cada una tiene su propio drama, digamos. Una caída reciente, una valoración que parece atractiva, un evento clave a la vuelta de la esquina. La idea es desglosar esos porqués. Entender el contexto. Eso, el contexto de por qué destacan en el radar hoy, sábado 7 de febrero de 2026. Perfecto. Empecemos con los titanes, porque aquí hay una paradoja que se repite y que de verdad me vuela la cabeza. Vemos a Alphabet, Amazon, Meta, todas con resultados espectaculares, pero a las que el mercado les está dando con un palo. Por ejemplo, Alphabet. Suben los ingresos un 15%, los beneficios un 34%, y la acción se desploma un 6% en 2 días. No tiene sentido. ¿Qué está pasando realmente? Lo que es fascinante aquí es el hilo conductor. Y es uno solo, el gasto de capital, o CAPEX, destinado a la inteligencia artificial. El famoso CAPEX. En el caso de Alphabet, los gastos de capital aumentaron un 95%. ¿95? Sí, una barbaridad. Y eso afectó directamente el flujo de caja libre. El mercado a veces penaliza esa inversión masiva a corto plazo. Y lo de Amazon es aún más drástico. Ventas netas subiendo un 12%, pero el flujo de caja libre disminuyó. Sí. Leí que los analistas esperaban un CAPEX de $50,000 millones y la empresa ahora estima $200,000 millones para 2026. ¡200 millones! Es una apuesta a futuro gigantesca. Totalmente. La pregunta que este análisis plantea es si esta inversión masiva va a limitar demasiado los márgenes. Ajá. O si por el contrario va a consolidar su dominio en la próxima década. El valor intrínseco estimado, según el análisis, es de unos $158. O sea que sugiere que podría estar infravalorada. Exacto, si se mira más allá del gasto de ahora. Y con Meta, la alerta de interés está si cae a $600. Y es, principalmente por la misma razón. La misma. Los gastos de capital en IA se proyectan en $650,000 millones para 2026, y eso presiona los márgenes. Entonces, el patrón es claro. Dominio y crecimiento actual versus una inversión futura monumental que genera incertidumbre a corto plazo. Mucha incertidumbre. De acuerdo, cambiemos de ángulo. Hay otro grupo de empresas que el análisis destaca por caídas recientes que las ponen en un punto técnico interesante. Hablemos de First Solar, Constellation Energy y Qualcomm. Aquí vemos catalizadores diferentes. Sí. First Solar, por ejemplo, ha tenido una caída reciente de aproximadamente un 7%.
y se acerca a su media móvil de 200 días, que es un indicador técnico clave para muchos analistas. Un soporte técnico, digamos. Exacto, un posible suelo. Además, su RSI, que es un medidor de impulso, está en 35. O sea, acercándose a la zona de sobreventa. Correcto. Sugiere una condición de sobreventa. Si a eso le sumamos un ratio P de 16.77, que es atractivo para el sector solar, se entiende por qué es un punto de interés. Entiendo. En el caso de Constellation Energy, la corrección también la vuelve atractiva. El análisis la menciona como un buen complemento a otras energéticas para cubrir el sector nuclear y renovable. ¿El motor aquí cuál es? El motor es el crecimiento impulsado por la demanda de los centros de datos. Ah, claro, la IA de nuevo. La tesis alcista se basa en la convergencia de la energía nuclear y la IA. Con una caída semanal del 5% y un RSI también en zona de sobreventa, en 35, la corrección abre una ventana para un análisis más profundo. Y hay potencial de subida. El objetivo promedio de los analistas le da un potencial de subida del 53%. 53. Wow. Y luego está Qualcomm, una historia diferente. La acción cayó más de un 9% en el premercado a pesar de superar las expectativas. ¿La razón? Guías futuras. Siempre las guías futuras. Sí, más débiles de lo esperado, pero esto se debe a un factor externo y, según el análisis, temporal. ¿Cuál es? El aumento del precio de las memorias RAM está afectando sus márgenes. Ah, un problema de la cadena de suministros, no de la empresa en sí. Exactamente. El mercado reaccionó a la previsión del próximo trimestre, pero el valor intrínseco estimado es de $194, muy por encima de su precio actual de 137. Es un caso clásico, entonces. Un problema coyuntural que impacta a una empresa que es estructuralmente sólida. Tal cual. Bien, ahora pasemos a empresas que no necesariamente han tenido caídas dramáticas, pero que se encuentran en zonas que el análisis considera atractivas para monitorear. Estoy viendo Mercado Libre, Mastercard y Visa. Exacto. Mercado Libre se encuentra en lo que el análisis describe como una zona de acumulación. Cerca de los $1,900. Sí, por ahí. Su valoración es atractiva si considera su crecimiento, que supera el 30% interanual. Que es una locura. Es una locura. El PE Forward de 29 para una empresa con esa expansión en e-commerce y fintech en Latinoamérica es notable. Muy notable. El punto clave aquí es esperar sus resultados del cuarto trimestre, el 24 de febrero. Y con Mastercard, la zona de interés está entre $518 y $528. El precio actual está cerca. Lo que más me llama la atención son sus márgenes, o sea, brutos del 83% y netos del 45%. Esos márgenes son el reflejo de un modelo de negocio increíblemente robusto. Un foso económico gigante. Gigante. Y si a eso le sumas un programa de recompra de acciones de $14,000 millones, su estabilidad la convierte en un punto de monitoreo constante. Claro. Y lo mismo ocurre con Visa. El análisis la defiende como un activo sólido con un piso estable en la zona de los $288, respaldado por perspectivas de consumo que son, bastante alentadoras. Para terminar, el informe incluye una sección muy interesante. Acciones en radar por potencial de reversión. Esta es la de alto riesgo. Sí, es una lista de empresas con caídas mensuales o anuales muy fuertes. Nombres como Snap, con una caída mensual del 41%. 41. Es una masacre. O Spotify, con un 27% en lo que va del año. O Atlassian, con un 35%. Este es un grupo de alto riesgo y potencialmente alta recompensa. El análisis señala que, aunque registran pérdidas en algunos casos, como Snap o Atlassian, Sí. hay catalizadores subyacentes. Snap superó expectativas, Atlassian tiene ingresos de $1,000 millones en la nube. El potencial de subida que marcan los analistas es enorme. ¿De cuánto hablamos? 47% para Snap, 73% para Spotify y 102% para Atlassian. ¿102? ¿Es duplicar el valor? Es una apuesta a una recuperación total. También aparecen Tesla, con su alta volatilidad, y Palo Alto Networks, que a pesar de una caída, se considera infravalorada en un 32%. Lo que este radar sugiere es que tras correcciones muy severas, el mercado podría estar subestimando el potencial de recuperación. Sin embargo, y esto es importante, la recomendación general del informe es clara.
Se debe actuar con cautela y prudencia, especialmente en el sector tecnológico, dado el entorno volátil de 2026. Entonces, si unimos todas las piezas de este análisis, vemos varios temas clave. Por un lado, la carrera armamentista de la IA entre los gigantes tecnológicos que presiona sus finanzas a corto plazo. Ajá. Por otro, las oportunidades que surgen de correcciones en sectores sólidos como el energético. Correcto. Y la importancia de catalizadores específicos como los informes de resultados. Y la recomendación final del informe es fundamental. La diversificación es clave para mitigar riesgos. Por supuesto. Cada una de estas situaciones requiere una investigación propia y detallada. Totalmente. Y esto deja flotando una idea interesante para reflexionar. Si los titanes, como Amazon, Google y Meta, están invirtiendo cientos de miles de millones en construir la infraestructura de la IA, quizás la pregunta más importante a largo plazo no es cuál de ellos ganará la carrera, sino quiénes les están vendiendo las herramientas esenciales para competir. Exacto. Quiénes proveen los semiconductores, el hardware, el software, las palas y picos en esta nueva fiebre del oro digital. Quizás ahí es donde reside un valor menos obvio, pero potencialmente más duradero.